tal, amigos? Bienvenidos a Gente Saludable, gente como tú. A partir de hoy les estaremos acompañando a esta hora con mucha información de salud y calidad de vida para que usted tenga en su casa todas las herramientas necesarias. Vamos a presentarles desde ya nuestras redes sociales, @Gente Saludable en Twitter e Instagram, y nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Vamos a ver de qué trata nuestro tema del día. La adolescencia es una etapa de despertar y descubrimiento que engloba cambios importantes en el carácter, pensamientos y gustos. El niño pasa por una transformación natural y experimenta procesos que ni él mismo entiende. La sexualidad y cómo vivirla en la adolescencia, hoy en Gente Saludable, gente como tú. Así es, sexualidad en adolescentes es un tema fundamental de que se habla así poco o se rumora, uno como que comenta con los padres, con los amigos, ¿cómo le digo a mi hijo esto? ¿Cómo hacemos con lo otro? A mí me parece que ya se inició, no sé, tengo dudas. Miquela Guarente está conmigo el día de hoy para conversar de este tema tan importante, que además tú te lo conoces con los ojos cerrados porque trabajas directo con los padres. Bienvenida a Gente Saludable. Ay, qué maravilla. Voy a tener que venir más a menudo porque yo no sabía que tú pensabas hacer. ¡Qué bonita! Bienvenida, gracias por estar aquí. No, buenísimo. Lo que tú dices, ese intro que acabas de dar es hermoso y es perfecto porque ciertamente da como mucha risita nerviosa hablar de sexualidad en los adolescentes. Además que es muy sencillo hablar de la sexualidad de otros adolescentes, y no de los hijos o sobrinos o los que tengo en casa, ¿no? Yo creo que es bien importante que desde pequeños comencemos para que la cosa no sea tan abrupta, para que no tengamos que tener la conversación. Por ejemplo, desde que están más chiquitos, los chamos en casa, pues empezar con cosas elementales como nombrar los genitales por su nombre. Sí. Y, por ejemplo, darles herramientas para que puedan generar mecanismos de autocuidado, que un adulto no los toque, y que si los llegara a tocar o si les llegara a decir palabras inapropiadas donde los chamos se sientan incómodos, que puedan verbalizarlo, denunciarlo, ¿no? Esa es como la parte no placentera de la sexualidad, evidentemente, pero da herramientas como para generar un precedente dentro de las comunicaciones familiares, porque a veces se obvia el tema y le dejan a la escuela, al colegio, esa responsabilidad. Que no es que el colegio no lo haga, por supuesto que lo haga, además yo soy educadora y sexóloga, o sea, sí lo hacen, pero quizá a veces el enfoque se reduce a lo biologicista, ¿no? Esto es así, la unión del hombre y la mujer, se salta todo el tema de la relación sexual, entonces los chamos se van aliando de todos sus amigos que son especialistas, psicólogos, sociólogos, sexólogos de 14 y 15 años, ¿no? Y entonces entre ellos se dan como herramientas con profundísimos errores de concepto que evidentemente hacen mella dentro de lo que tú te vas adquiriendo de conocimiento con respecto a sexualidad, pues. Además, desde la cigüeña para acá estamos como llenos de mitos. Uy, sí, o sea, yo creo que hay como un cambio radical, ¿no? Ahora ya no hablamos de cigüeña, gracias, afortunadamente, pero ahora, no, y está bueno que hagas la mención porque ha sido como muy avasallante, ¿no? Yo tampoco soy muy adulta, pero cuando yo estaba chama creo que ya no lo decían tanto. Pero entonces ahora es el extremo contrario, porque hay como muchísima información e información mala o inapropiada que atropella, que avasalla. Entonces, de repente pienso o sé que hay una relación sexual coital, que hay tales o cuales posiciones, pero es como una cosa superficial. Y a los papás, siendo totalmente empática con ellos, les da miedito porque no saben qué hay por debajo de todo eso. Entonces ahí es cuando creo que una de las alternativas es buscar ayuda, porque los papás no tienen que saberlo todo, ¿no? Así es. Miquela, ¿a qué edad ya se están iniciando los adolescentes? Qué pregunta tan complicada. A ver, tengo la fortuna de colaborar en consultas para la maternidad Concepción Palacios y para Plafana inclusive, que es un servicio de salud sexual y reproductiva, y los adolescentes comienzan desde muy tempranas edades, 13, 14 años. De hecho no es fortuito que seamos uno de los países que lidere en Sudamérica las estadísticas con mayores embarazos precoz. Sí, entonces, bueno, es desfavorable que el tema inicie en las relaciones sexuales. Entonces nosotros trabajo para un proyecto hermosísimo que se llama Improsexual, que forma parte de una iniciativa de Plafam, justamente, y es para trabajar en educación en sexualidad para esos adolescentes. No se trata de decir que no tengan relaciones sexuales, sino que cuando lo vayan a hacer sea porque no sea por presión de grupo o por presión de la pareja, y que lo hagan de manera apropiada, ¿no? Sí. Y la otra cosa que también tratamos de trabajar, y esto yo lo hago con los docentes, con médicos y inclusive con papás, es el tema de educar a los adolescentes en otras prácticas que no sean exclusivamente coitales.
porque por ejemplo se ha perdido como que la magia de los besos, de las caricias, que eso es muy rico, eso te da como mucho contacto íntimo con el otro. Eso es como... Nuestra cultura es como de directo al grano, ¿no? Totalmente, penecentrista y coitocentrista totalmente. Entonces, es como cultivar un poco, decir, bueno, pero los besos y las caricias son ricos, o sea, una comunicación de piel, pero además una comunicación íntima con tu pareja. Y por supuesto, hablarles de otras prácticas que no son penetrativas, pero que de igual manera te da placer. El que nos está escuchando en la casa dirá, no, estas dos, ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo que se aprenda a acariciar con su novia? ¡Qué angustia!, ¿no? Esa es la angustia de los padres, porque además no tenemos la cultura de educación en sexualidad, de sentarte con el chamo y decirle, mira, tienes novia, ¿cómo va la cosa? Mira, recuerda los anticonceptivos, esa educación formativa e informativa que debe ocurrir con los padres. Sí, no, totalmente. Además que eso que tú nombraste hace un ratico, o sea, como yo le menciono que se toque, que como yo hago esta conversación, que complicado. ¿Por dónde empiezo? Sí, yo creo que... leer un libro. y que vea, y que lea. Yo creo que lo del libro quizás no sea tan mala idea ahora que lo mencionas, porque por ejemplo, un libro, una película, una canción, ¿no? Nos podemos aprovechar de ese momento para decir, oye, ¿qué piensas tú? Sí, claro. Sí, un momento educable. Sí. ¿Qué piensas tú de eso? Si escuchamos una canción que hay múltiples canciones que tienen, sabes, que arrastran el rol de la mujer, que es terrible, entonces es importante ahí generar, por ejemplo, como una conversación sobre, oye, ¿qué piensas tú de esta canción, por ejemplo? Porque los chamos la cantan singularmente, tranquilamente, como nada, pero no hay como una profundización del tema. Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a una pausa acá en Gente Saludable. Miquela Guarente, estamos conversando, ella es sexóloga, y estamos conversando sobre sexualidad en adolescentes. No se aparte que ya venimos con mucha más información acá en Gente Saludable, gente como tú. Así es, y es que nuestro tema del día, sexualidad en adolescentes, va a dar mucho de qué hablar. Miquela Guarente, sexóloga, nos acompaña hoy en Gente Saludable, arrancando ya este proyecto acá en Meridiano Televisión. Éxito. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo esa primera parte estábamos hablando en el segmento anterior de que una canción, un libro puede dar pie? ¿Y cómo le hacemos entender a nuestros televidentes la importancia de ese primer paso de parte de los padres y representantes? ¿Por qué te lo pregunto, Miquela? Porque el Internet es infinito. Totalmente. Se sientan allí y sienten que ya están súper informados. Claro. Y a veces están consultando páginas que no son las adecuadas. Inapropiadas totalmente, cierto. Yo creo que acabas de mencionar algo que es un trabajo que nos toca en casa. A papás, a docentes, a médicos que también interactúan con adolescentes, y tiene que ver con la revisión de los conceptos personales sobre la sexualidad. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo hablar de manera natural de la sexualidad si yo, por ejemplo, estoy como tenso el cuello y tenso la cara, ¿sabes? Y tengo como una pose de angustia. El adolescente lo va a percibir. Sí. Entonces, qué fastidio esta conversación, no quiero tenerla contigo, no me siento a gusto con esto. Entonces, de repente lo que hay que buscar es dentro de la familia, quizá, como algunas personas, que el chamo con el que tenga un enganche, como para poderle transmitir esas preguntas que tú hacías hace un rato. Ajá, y tienes pareja, porque no sabemos la orientación sexual, ¿no? Claro. Y tienes pareja, y qué te gusta, etcétera, ¿no? Entonces, apoyarnos, apalancarnos de ese personaje de la familia como para poder llegarles y transmitirle mensajes apropiados. Si no contamos con eso en casa, pues entonces vamos a buscar adultos en quien confiar que puedan transmitir la información. Y lo que tú dices es completamente cierto. O sea, nosotros a veces nos aliamos de las redes sociales, que uno monta en Internet lo que uno quiera. Uno sube en Twitter, en Facebook, lo que a mí me dé la gana. O sea, mi libre pensamiento. Entonces, esto es una sugerencia importante para los papás que revisan los contenidos, y para los adolescentes también que revisan contenidos, que hay que chequear que eso tenga una fuente confiable, fuente fidedigna, que no es que, sí, yo me puse a hablar sobre la sexualidad, sino que haya un estudio que respalde, porque de lo contrario estamos transmitiendo errores de concepto profundos que se van a trasladar, porque además no es cualquier persona que me lo dice, es mi papá o mi mamá que me está diciendo que eso es así. Entonces, para que este tipo de cosas no ocurra, vamos a informarnos para poder transmitir la información de manera apropiada. No solo con sexología ni el inicio en la sexualidad del adolescente como tal, sino incluso a veces, en el caso de las niñas, llegan al desarrollo, a la menstruación sin información. Todo lo que eso abarca, desde ese proceso que va a ser tu desarrollo, pasas de niña a mujer, como siempre se escucha por allí,
es fundamental en cuanto a lo que va a ser de allí en adelante su vida como mujer. Sí, y es importante que también sepan que hay ginecólogos, por ejemplo, que están especializados en el trabajo con adolescentes y que hay pediatras que trabajan con adolescentes. Así que ayer me preguntaban en otro espacio algo así como que ¿y a qué edad debo yo llevar a mi hija al médico? ¿No? Y hay que tomar en cuenta que para una consulta de educación en cualquier momento es oportuno. ¿Por qué? Porque si no, nosotros tenemos una competencia muy dura, docentes, médicos, papás, que somos los mismos amigos de nuestros adolescentes, sí, que además te pueden meter información que no hay quien se la saque de la cabeza. Entonces es una competencia muy dura y muy injusta. Entonces vamos a llevar a nuestros hijos a consulta médica, que le puedan dar información y que sepan que lo que se conversa allí es confidencial. ¿Cuál es la edad para empezar a hablar de estos temas? Desde chiquiticos, o sea, yo no estoy segura si es preescolar por el tema de la escolaridad, pero lo que te decía antes, empezar desde cuando le estás diciendo las partes del cuerpo, brazo, cabello, ojo, vulva, pene, testículos, o sea, alguien en estos días me comentaba, porque tengo la suerte de tener conversatorios con papás y con docentes, y me decía, oye, pero imagínate un bebé, yo le enseño a mi hijo un bebé de 3 años que eso se llama pene, pero eso levanta la atención de otras personas, y yo, pero le estás diciendo la palabra correcta, porque tú no le dices al brazo otra palabra que no sea brazo, entonces eso hay que llamarlo de la manera apropiada. Y creo que de ahí en adelante hay que adaptar los contenidos acorde a la edad evolutiva del chamo. Es importante que cuando nosotros recibamos una pregunta incómoda, de esas que nos hacen sudar, repreguntemos al chamo que de dónde saca la información. Claro. Porque puedes tener un error de concepto importantísimo y nosotros nos lanzamos una perorata que de repente no le interesa. Además que repreguntarle nos da tiempo de pensar un poquito y sacarnos el sudor y que, ¿cómo hago para salirme de este aprieto? Entonces, repreguntar es una alternativa. Una vez más, hay que informarnos. Papás, docentes, médicos, hay que informarnos y con fuente confiable, fidedigna, y nombrar las cosas por su justo nombre. Otro de los mitos es, si yo le empiezo a hablar temprano a mi hijo adolescente o preadolescente, no lo estoy incitando a... En lo absoluto, y está bonito que lo menciones, porque eso es uno de los temores más arraigados en los adultos que tenemos la responsabilidad de tener adolescentes con nosotros. El hecho que tú menciones o hagas o tengas una conversación con respecto a X tema no lo va a incitar, no lo va a excitar, no lo va a alborotar. Le puede alborotar la curiosidad, cómo no, pero no quiere decir que lo vaya a ejecutar. Entonces, y en la medida que la información, porque a veces mucha de la información que damos es en base a la prevención, métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual, que eso está muy bien, eso está chévere, pero falta la otra parte, o sea, porque estoy asociando sexo con lo malo. Entonces, si yo tengo relaciones sexuales voy a salir, ¡qué angustia! Y vamos a tratar de también trabajar la parte placentera, es decir, ay, ¿cómo yo me toco? Que la masturbación es algo normal, que no me voy a poner flaco ni me van a salir pelos en la mano. O sea, esas cosas que todavía siguen estando arraigadas en el lenguaje de papás y de adolescentes, hay que sacarlas. Incluso algunos maestros. Ay, sí, lo sé. Miquela Guarente, estamos hablando hoy de sexualidad en adolescentes, un tema fundamental que todos los padres, representantes, maestros, si alguno nos está escuchando en este momento en casa, debe manejar para que los chamos estén al día con todas las informaciones y que además sepan cómo reaccionar ante un momento determinado de estas situaciones que estamos enumerando el día de hoy acá. Gente saludable, gente como tú, hacemos una pausa, ya volvemos. Volvemos con más de Gente Saludable. Sexualidad en adolescentes es nuestro tema. Gente Saludable estrenándose hoy aquí en Meridiano Televisión. Miquela Guarente, sexóloga. Hablábamos ya de el tema de los padres, los mitos, en eso quedamos en el segmento anterior. Es importante que me cuentes ya en momento de terapia, cuando ya los chicos se iniciaron y que de repente no van con información de los padres. Sí. Cómo ya abordar ese camino que ya ellos lo empezaron sin nosotros, porque nosotros con el miedito no lo abordamos a tiempo y ya ellos empezaron sin nosotros. Ahora, cómo tomar las riendas para que él tenga confianza en mí y para yo acompañarlo en ese proceso de una manera madura, no como el amigo, sino como el padre. Sí, eso último, voy a tomar eso último que acabas de decir para apoyarme en el siguiente comentario y como en las sugerencias, porque lo que quisiera es que los papás que nos están viendo se lleven, sabes, como tip, quizás no es la palabra, pero información, herramientas para poderlas hacer en casa.
el tema de ser amigo del hijo no es apropiado cuando se es papá. Porque uno puede ser cercano, uno puede brindar ayuda, pero no es apropiado que sea una relación plana. ¿Por qué? Porque el chamo necesita estructura. Es decir, yo necesito que tu papá me brindes una mano o me eches una mano, tu mamá me ayudes o me regañes o me orientes. Eso es lo que realmente necesito. Para gente cool están mis amigos, claro. Gente cool están mis panas. Entonces hay que establecer como esas escaleras, además que generacionalmente. Sí. O sea, yo le puedo llevar 15 años, 20 años a mis hijos, o inclusive habiendo tenido un embarazo en adolescente, puede ser que tenga más chiquito, 13 años, ya es más de una generación. Sí. Yo no pienso, yo no me comunico de la misma manera, o sea, hay un brinco generacional importante y es necesario que exista eso. Entonces, a partir de esto yo digo, bueno, puedo ser amigable con mi hijo y darle la información. Si ya se iniciaron y nos enteramos de manera inapropiada, bien sea porque hay consecuencias, un embarazo, o porque, qué sé yo, detectaron algún tipo de infección, es importante que si yo no tengo las herramientas, trabaje yo cómo yo me siento con esto. Porque a veces creemos que, bueno, para que mi hija sí. controle el embarazo, para que mi hija, vemos cómo hacemos de aquí en adelante. Sí, pero también está cómo yo voy a trabajar con esto y cómo yo voy a acompañar ese proceso. Entonces, sí. Los papás no tenemos por qué saberlo todo. Los papás no tenemos por qué tener todas las respuestas, no tenemos, y está bueno que no tengamos todas las respuestas, ¿no? Porque tenemos como una presión en casa con nuestros hijos, claro. Con la pareja quizá, que hay que tener todas las respuestas del mundo y no. O sea, somos seres humanos, entonces si de repente no tengo las herramientas, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar personas que de repente puedan transmitir la información a los adolescentes manteniendo la estructura y que diga, oye, yo puedo confiar en esto. Además que quiero hacer como una referencia, ¿no? En el artículo 50 de la LOPNA dice que después de los 14 años los chamos pueden acudir a la consulta médica y a la consulta de orientación sin exactamente la presencia del representante. Entonces, claro, eso puede generar mucha angustia y quiero que quede claro que si se llega a detectar en la consulta algo donde, por ejemplo, la vida o la seguridad del adolescente está en peligro, de inmediatamente se van a, porque además estamos hablando de un tema legal de parte del especialista, se van a generar los mecanismos para comunicarse con el representante. Eso quiero que se quite como esa fantasía de mi hijo ya va solo, qué angustia. No, creo que hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo y a la par del acompañamiento del chamo hay que nosotros documentarnos también y recibir ayuda. Sí, no podemos irnos a hablar sin hablar de improsexual. Ay, sí, improsexual me enternece. Improsexual es una herramienta muy chévere para adolescentes que apoyándose en el teatro, en la magia, sí, en el humor y en la educación, pues entonces transmite mensajes de educación en sexualidad para adolescentes. Es un programa integral que a la par de trabajar con los adolescentes, trabajamos con los docentes, sí, para que manejemos la misma información, claro. Porque si los chamos tienen un concepto y nosotros adultos tenemos otro, va a haber como un quiebre, ¿no? Sí. Trabajamos también con los papás, bueno, que cómo yo hago para hablarle de sexo a mis hijos. Y también trabajamos con los médicos, con los especialistas que trabajan con adolescentes para darles como otras herramientas para trabajar. Incluso al contrario, el chamo te puede decir, mira, ya yo me inicié, pero no sé cómo decírselo a mis papás. Sí. Eso me pasa. Totalmente, yo no sé, y además que ahí, o por ejemplo con el tema de la orientación sexual, sí, yo tengo una pareja del mismo sexo, ¿cómo yo hago para comentar esto, no? Entonces, aquí damos como algunas luces precisamente para encaminar, no tenemos todas las respuestas, porque también somos seres humanos, y además como que cada caso es como bien específico, ¿no? ¿Visitan universidades, colegios? Universidades, colegios, centros de salud. Sí, centros de salud, es lo más cercano posible, nos visitan en @improsexual, la página web es www.improsexual.com, mi Twitter también que está ahí como disponible para solicitar los talleres, etcétera, que es @michela con una sola L, Guarente, mira, cristianito el nombre, y ahí estamos súper disponibles. ¿Todos los padres deben asistir a consultas de orientación sexual? Sería lindo porque no tenemos todas las herramientas y así nosotros pensemos que, por ejemplo, imagínate, uno de los mitos es que todos los proveedores de salud nos tenemos, bueno, a Dios agarrado por la chida, sí, somos la tapa del frasco y de repente nos enfrentamos a otras cosas que no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Y aquí viene otro dicho muy común que es que en casa herrero cuchillo de palo. Entonces yo creo que bien vale la pena escuchar, interactuar con otras personas que están pasando por situaciones similares, escuchar el enfoque de este especialista, ver qué me dice con respecto a esto. Yo creo que el entrenamiento es un proceso constante y el crecimiento es así, entonces yo creo que bien vale la pena hacerlo. Michela, se nos acabó el tiempo. Mira, gracias por este chance, buenísimo. Gracias a ti por venir. Éxito una vez más para eso.
Gracias, gracias. Conversamos con Miquela Guarente, sexóloga, a propósito de nuestro tema del día de arranque de Gente Saludable, que fue la sexualidad en adolescentes, fundamental. Pueden seguirla por esas cuentas que ella indicó para que si quieren obtener más herramientas, si quieren un encuentro personalizado con ella y con su equipo, también es importante que usted, padre, representante, maestro, tenga las herramientas para asesorar, ayudar, sostener a ese adolescente que tiene tantas dudas, y es mejor que salga de usted una buena información y no que el chamo ande por allí viendo en internet cosas que no son. Muchísimas gracias por su atención, @Gente Saludable, Twitter e Instagram, www.gentesaludable.com.be. Hasta la próxima.